Mi nombre es Ethan Miller, y hay algo que llevo conmigo desde niño. Es como una herida que nunca cerró del todo. Cuando tenía 9 años, mis padres decidieron que pasaría el verano en la granja de mis abuelos, en el interior de Colorado, cerca de una pequeña comunidad llamada Hollow Creek. Era un lugar sencillo, rodeado de montañas altas y de historias que la gente contaba en voz baja, como si temieran despertar algo que vivía allá arriba. La granja quedaba lejos de todo. Por la noche, el silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido del viento arrastrándose por la madera de la casa. Los lugareños decían que, a veces, luces aparecían en lo alto de las montañas y desaparecían de repente. Otros hablaban de sombras grandes moviéndose contra la luz de la luna. Yo era solo un niño, y todo eso me daba curiosidad, pero también un poco de miedo. Fue ese verano cuando mi tío Daniel llegó. Era el hermano menor de mi madre, y siempre lo había visto como alguien divertido. Pero esta vez, estaba diferente. Apareció sin avisar, llevando solo una mochila y una vieja cámara colgada al cuello. Su rostro parecía cansado, como si hubiera viajado días sin dormir. Me abrazó rápido y siguió adentro de la casa sin decir casi nada. Recuerdo que mi abuela me llevó aparte y me dijo en voz baja: «Tu tío necesita un tiempo, Ethan. No le hagas muchas preguntas, ¿vale?» Asentí, pero me quedé observando. Daniel no comía mucho. Pasaba las tardes caminando solo por el campo. Cuando el sol se ponía, se sentaba en el porche mirando hacia las montañas, como si esperara algo. A veces, se quedaba tan inmóvil que parecía parte del paisaje. Una noche, me desperté para beber agua y lo vi en el patio. Estaba parado, mirando hacia la cima de una de las montañas más altas. No parpadeaba, no se movía. La luz de la luna iluminaba su rostro, y noté que sus ojos estaban húmedos. Pensé en llamarlo, pero algo me detuvo. Fue como si tuviera la certeza de que, si él supiera que yo estaba ahí, algo malo pasaría. Al día siguiente, le pregunté qué era lo que tanto miraba. Él solo sonrió de lado y respondió: «No quieres saber, muchacho». Eso me dejó aún más curioso. No sabía explicarlo, pero su presencia parecía traer un peso al aire de la granja. Hasta mis abuelos, que solían conversar animadamente, estaban más callados. Algo le pasaba a mi tío, y yo tenía la sensación de que las montañas guardaban la respuesta. Pero aún no tenía idea de cómo esta historia cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes transcurrieron lentos, pero había algo diferente en el aire. Daniel salía temprano, incluso antes del desayuno, y caminaba hacia el campo abierto. Lo veía desaparecer entre los árboles y solo volvía cuando el sol ya se iba. En esos momentos, se sentaba en el porche, apoyaba la cámara en su regazo y miraba las laderas como si esperara una señal invisible. Una tarde, me senté cerca de él y le pregunté qué tenía de especial aquellas montañas. No respondió de inmediato. Solo ajustó el lente de la cámara y dijo: «Hay cosas que no se explican, Ethan. Si algún día las ves, entenderás». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Me preguntaba qué podría haber visto o escuchado para hablar así. Una noche en que el viento soplaba fuerte, me despertó un ruido que venía de afuera. Miré por la ventana y lo vi parado en el patio otra vez, pero esta vez no miraba hacia arriba. Estaba de espaldas al bosque, como si alguien lo estuviera llamando. No podía escuchar nada, pero vi sus labios moverse, como si respondiera a alguien. Al día siguiente, Daniel estaba aún más callado. Casi no tocó la comida y se fue a su cuarto más temprano de lo normal. Mis abuelos me dijeron que lo dejara descansar, pero, poco antes del amanecer, me despertó el sonido de la puerta trasera cerrándose suavemente. Salí de mi habitación y vi el pasillo vacío. Su cuarto estaba ordenado, la mochila había desaparecido y la ventana estaba abierta. Corrí a despertar a mi abuelo. Tomó una linterna y salimos al patio. No encontramos a nadie. Llamamos a Daniel, pero solo recibimos como respuesta el sonido del viento arrastrando hojas secas por el suelo. Con la ayuda de un vecino, seguimos un sendero hacia la base de la montaña más cercana. En el camino, encontramos huellas en el barro, pero se detenían de repente sobre un tramo de piedras lisas, como si se hubiera desvanecido ahí. El vecino comentó que creyó ver a alguien subiendo la colina poco antes del amanecer,
sin abrigo, a pesar del frío cortante. Pasamos el resto del día buscando, pero no encontramos nada. Ni un pedazo de ropa, ni la cámara. Era como si las montañas se hubieran tragado a Daniel. Cuando el sol se puso, volvimos a casa. Mis abuelos se quedaron sentados en la cocina, en silencio, como si cualquier palabra pudiera romper algo frágil. Esa noche, me quedé despierto, mirando por la ventana, esperando ver a mi tío regresar por el portón. Pero nunca apareció. Casi 3 décadas pasaron desde aquella madrugada. La vida me llevó lejos de Hollow Creek. Me gradué, conseguí trabajo, construí una rutina, pero nunca pude borrar de mi memoria la última vez que vi a Daniel. No era solo nostalgia. Había un vacío, una pregunta sin respuesta que creció conmigo a lo largo de los años. Una fría mañana de otoño, recibí una llamada inesperada. Era Clara, hija de unos antiguos vecinos de mis abuelos. Su voz temblaba. Me contó que un habitante de la zona juraba haber visto a un hombre idéntico a mi tío sentado sobre una gran roca, cerca de la cima de la misma montaña donde había desaparecido. El detalle que me dejó sin aliento fue cuando dijo: Isen, parecía exactamente igual a la última vez que lo viste. Ni un pelo blanco. El siguiente fin de semana, manejé durante horas hasta el pueblo. El camino de tierra me pareció aún más estrecho y tortuoso que en mi infancia. Las casas estaban más separadas, muchas abandonadas. Cuando llegué al pequeño porche de Clara, había un anciano esperándome, sentado en una mecedora. Se presentó como Owen. Le mostré una foto antigua de Daniel, tomada el verano de su desaparición. Owen tragó seco y señaló la imagen con dedos temblorosos. Es él. Estaba ahí, quieto, mirando al valle como si escuchara algo. Me giré para llamar a un amigo y, cuando volví a mirar, ya no estaba. Decidimos ir a la base de la colina, ese mismo día. La subida era empinada y el viento helado soplaba fuerte. En el camino, encontré marcas extrañas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, pero no había huellas claras. En un punto más alto, el silencio era tan absoluto que podíamos escuchar nuestra propia respiración. Cuando llegamos al lugar descrito por Owen, no había nadie. Solo una roca cubierta de musgo y una amplia vista del valle. Pero algo llamó mi atención. En el suelo, cerca de una grieta, había un objeto polvoriento. Al tomarlo, sentí un escalofrío. Era la cámara de Daniel, el mismo modelo viejo que llevaba colgada aquella última noche. Llevé el equipo a un conocido que aún revelaba rollos fotográficos. La película estaba dañada, pero una de las imágenes sobrevivió parcialmente. La foto mostraba el contorno borroso de figuras humanas en el horizonte, todas mirando hacia el mismo punto, como si esperaran algo. El peso de ese descubrimiento me dejó inquieto. Sabía que, si quería respuestas, tendría que subir de nuevo, y esta vez, tal vez no habría vuelta. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, preparé mi mochila y comencé la subida solo. El viento cortaba la piel, pero una extraña sensación me mantenía en movimiento. Con cada paso, los sonidos del mundo parecían apagarse, como si estuviera dejando atrás todo lo que conocía. Al acercarme a la cima, noté una silueta quieta junto a la roca descrita por Owen. Mi corazón se aceleró. Era él. Daniel estaba exactamente como en mi memoria. La misma chaqueta gastada, la misma mirada perdida, sin una sola marca del tiempo en su rostro. Por un momento, pensé que estaba soñando. Se volvió lentamente y me miró. Su voz salió baja, casi un susurro llevado por el viento. Isen, no deberías estar aquí. Me acerqué, ignorando el frío que parecía atravesar mis huesos. Le pregunté dónde había estado todos esos años. Daniel miró al horizonte y respondió con una frase que me heló por dentro. Aquí el tiempo no pasa, pero el precio, tú no puedes pagarlo. Antes de que pudiera reaccionar, algo se movió detrás de él. Eran formas oscuras, humanoides, pero sin rostro. Se acercaban en silencio, como si fueran parte de la niebla que empezaba a cubrir la cima de la montaña. Daniel extendió la mano, pero no hacia mí. Parecía intentar evitar que las sombras se acercaran más. Un viento violento me empujó hacia atrás. Las figuras se mezclaron con la niebla y, en un parpadeo,
Daniel desapareció con ellas. Sentí un tirón en los tobillos y perdí el equilibrio. Lo último que vi fue el valle alejarse, engullido por una espesa neblina. Días después, los lugareños encontraron mi mochila y un pequeño grabador cerca de la grieta en la roca. La grabación terminaba abruptamente, con mi voz diciendo: «Veo lo que él vio, y ahora entiendo por qué nunca regresó». Nunca recuperaron mi cuerpo. Para la mayoría, simplemente desaparecí, como Daniel. Pero para quienes conocen Hollow Creek, aquí no hay desapariciones comunes. Hay quienes dicen que, en noches de niebla, pueden verse dos figuras en lo alto de la montaña, observando en silencio el mundo de abajo. Sea lo que sea, sé que no hay nada más cruel que descubrir la verdad demasiado tarde y darse cuenta de que no puede contarse. Tal vez la peor parte de Hollow Creek no sea lo que vive en las montañas, sino lo que se lleva y nunca devuelve. Si tuvieras el valor de subir hasta la cima, ¿te arriesgarías a descubrir qué te espera ahí? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó la historia, suscríbete al canal y dale like. Gracias y hasta la próxima.